El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, busca ejercer más presión sobre Vladimir Putin junto con sus socios de la OTAN. Los tanques Abrams, los misiles ATACMS y Stinger, así como los misiles interceptores PAC-3 para los sistemas Patriot y más, ahora se producirán en Europa y se enviarán directamente a Ucrania. Y los Estados Unidos de América están finalmente listos para desbloquear el suministro de cazas F-35 para Turquía. Estos son los primeros resultados de la cumbre de la OTAN que comenzó hoy en Ankara. Para Ucrania, la atmósfera de la cumbre es favorable, ya que la víspera, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, un gran amigo de Donald Trump, declaró que los líderes de la OTAN, incluido Trump, apoyan. El aumento de los ataques de Ucrania con drones en el interior del territorio ruso forma parte de los esfuerzos para obligar a Moscú a volver a la mesa de negociaciones. Y los líderes de los países bálticos, por cierto, incluso declararon que están dispuestos a soportar incidentes con drones en su territorio, ya que es un pequeño precio a pagar por la lucha de Ucrania contra los rusos. Y en este contexto llegó una noticia realmente excelente. Los drones ucranianos han iniciado una verdadera cacería contra la flota fantasma rusa que transporta combustible. Esta noche, 8 petroleros que se dirigían a la Crimea ocupada se incendiaron al mismo tiempo. Y parece que después de los ataques a la propia península, ahora los pájaros de Madiar, si saben de lo que hablo, se han encargado de un verdadero bloqueo de Crimea. Por otro lado, algunos medios estadounidenses escriben sombríamente que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue a la cumbre de la OTAN de mal humor. Y los funcionarios estadounidenses declararon que no pueden estar seguros de que la reunión en Ankara transcurra sin problemas. Ahora vamos a discutir juntos lo que se sabe hasta el momento y cuáles son los primeros resultados de la cumbre de la OTAN en Ankara. Mi nombre es Alexei Pichi y vamos a analizar este tema juntos. Pero antes de comenzar, les pido que se suscriban al canal, le den like al video y dejen cualquier comentario debajo de este video. ¡Hasta luego! Suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Vamos a empezar desde el principio, en particular con el horario de esta cumbre de la OTAN. Para hoy está previsto un foro de la industria de defensa. En el evento ya empezaron a anunciar una serie de acuerdos en el ámbito de la cooperación en defensa. Hablaremos de ellos un poco más adelante, y lo haremos con mucho detalle. Después, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, harán una declaración conjunta. Por la noche habrá una recepción oficial y una cena para los jefes de Estado y de Gobierno junto con sus cónyuges. Y en ella también participará Volodymyr Zelensky. Y al final de este día se llevará a cabo una reunión del Consejo Ucrania-OTAN a nivel de ministros de Relaciones Exteriores, nuevamente en formato de cena de trabajo. Y después de esto, los ministros de defensa de los países de la alianza tendrán reuniones con representantes de Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia. Estos son los planes para hoy y mañana se llevarán a cabo todas las reuniones clave de los líderes, es decir, la reunión entre Trump y Zelensky también se realizará mañana. Y hoy el enfoque principal está en la industria de defensa, y aquí tenemos un verdadero avance. Estados Unidos de América está trasladando la producción militar a Europa. El secretario general de la OTAN anunció que las armas estadounidenses, incluidos los tanques Abrams y los misiles ATACMS y Stinger, se producirán en Europa. A continuación, su cita. En Estados Unidos, varias de las principales empresas de defensa estadounidenses, incluyendo Anduril, Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin y Raytheon, acordaron nuevas iniciativas de cooperación industrial con grandes actores europeos del sector de defensa como Diehl Defence, el grupo polaco Zbrojnia Nova y Rheinmetall. Esto nos permitirá producir o mantener capacidades clave estadounidenses como los tanques Abrams, los misiles AMRAAM,
ATACMS, Barracuda 500M, bombas aéreas de pequeño tamaño y Stinger, aquí en Europa. Bueno, esto es precisamente lo que Ucrania pedía cuando decía que los europeos debían lograr aumentar su propia producción y fortalecer su propio complejo militar industrial. Pero es importante recordar que algunas armas solo las tienen los estadounidenses, y precisamente este tema se discutió en la cumbre del G7 en junio, ¿recuerdan? Y ahora el medio político, que tuvo acceso a los documentos, explica con más detalle cómo funcionará todo esto. Según los documentos obtenidos por el medio político, una serie de acuerdos que hoy se firmaron en Ankara prevén trasladar parte de la producción y el mantenimiento técnico de los sistemas de armamento desarrollados en Estados Unidos a Europa. Estos acuerdos, como pueden entender, benefician a todos. Por un lado, es una forma de estimular los negocios estadounidenses, porque al final de cuentas, esto significa una expansión de la producción. Y por otro lado, garantizar un acceso más amplio de Europa a los sistemas clave de armamento. Como se indica en los documentos, el paquete incluye trabajos para la producción europea de misiles antiaéreos de corto alcance Stinger, estudios de viabilidad económica y la expansión de la producción de misiles AIM-120C8 AMRAAM de la empresa Raytheon. Y, lo más importante, se está creando un centro europeo de mantenimiento técnico para los interceptores PAC-3. PAC-3 se utiliza en los sistemas de defensa antimisiles Patriot. Este es el punto más importante en el contexto de los ataques rusos contra Ucrania. También es importante señalar que en cada iniciativa participan diferentes países. Y según los documentos, Alemania y los Países Bajos actúan como esos impulsores europeos. Ellos, trabajando junto con el Comité de Apoyo a la Asociación de la OTAN y con Estados Unidos, crearán en Europa capacidades de producción para el mantenimiento, como ellos lo llaman, y la fabricación de esos mismos misiles interceptores. PAC-3. De acuerdo con el acuerdo, Estados Unidos permitirá la producción en Europa, pero mantendrá el control sobre las ventas finales. En la lista de países que compiten por el contrato de los misiles AMRAAM se encuentran Bélgica, Canadá, Finlandia, Alemania, Países Bajos y Noruega. Además, otro país aún está en proceso de consideración. Y aquí los informantes insinúan que se trata de Ucrania, pero admiten que, de todos modos, nunca lo anunciarán públicamente. Cuando digan directamente que sí, Ucrania obtuvo la licencia y empieza a producir misiles estadounidenses directamente ahí. El punto es que las licencias para producir armas estadounidenses públicamente solo las recibirán empresas europeas, y luego, de manera no pública, podrán desplegar la producción de armas en cooperación conjunta con empresas ucranianas. Alemania, Países Bajos, Polonia, Suecia y Estados Unidos también firmarán otra declaración de intenciones sobre la creación de un centro europeo de mantenimiento técnico de misiles PAC-3 con la empresa Lockheed Martin. Otra iniciativa se refiere a la producción de sistemas tácticos. De los sistemas ATACMS, que se llevará a cabo conjuntamente con la empresa Lockheed Martin y Rheinmetall. En esta etapa, las partes están listas para firmar un memorando y ya discutir más detalles de la cooperación. Misil Países Bajos, declaración de intenciones sobre el centro europeo. Países Bajos y Polonia firmarán también intenciones sobre la creación de una europea. Rusia contra Ucrania, cuando Ucrania se defendía de los salvajes rusos. Y ahora les citaré a un político absolutamente sin comentarios. Creo que ustedes mismos lo entenderán todo. Una serie de declaraciones subraya los esfuerzos de los aliados para restaurar rápidamente las reservas de medios de defensa antimisiles que se vieron seriamente agotadas durante la guerra de Estados Unidos con Irán, y que Ucrania también necesita urgentemente. En resumen, Estados Unidos disparó sus misiles, pero todos tendrán que reponerlos. El paquete de medidas para la compra de misiles se está considerando como parte de una iniciativa más amplia liderada por los Estados Unidos de América, que ya ha sido llamada la Coalición de Adquisiciones, y que también fue presentada en el Foro Industrial de la Cumbre de la OTAN. Y aquí se revela un punto muy importante. ¿Recuerdan cómo Donald Trump instaba a Europa a proveerse de armas por sí misma, a defenderse sola? Decía que se iría de Europa, que retiraría las tropas y, en general, que los europeos debían gastar más dinero en su propia defensa. Al final, Europa escuchó a Donald Trump y comenzó a desarrollar su propia producción de armas y su propio complejo industrial de defensa. Además, hoy el secretario general de la OTAN instó a los miembros de la alianza a aumentar aún más el gasto militar. Como declaró Mark Rutte, los países de la OTAN no pueden darse el lujo de posponer el aumento de la financiación de sus complejos industriales de defensa.
Como principales amenazas, Rutte mencionó a Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Él declaró que Rusia gasta casi el 50% de su presupuesto en fines militares. China continúa modernizando sus fuerzas armadas y ampliando su potencial nuclear sin transparencia, mientras que Corea del Norte expande su programa nuclear. En cuanto a Irán, aunque Rutte declaró que la amenaza proveniente de ese país ha disminuido después de la guerra con Estados Unidos, los países de la OTAN deben mantenerse vigilantes. A continuación, su cita. Estos países cooperan cada vez más y eso debería preocuparnos a todos, porque les aseguro que no persiguen nuestros intereses. Y aquí fue precisamente donde se planteó con fuerza la cuestión del financiamiento. Anteriormente, el embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, declaró que más de la mitad de los 120,000 millones adicionales asignados por los países de la OTAN para fines militares este año terminaron en manos de empresas estadounidenses fabricantes de armas, más de la mitad. Y los europeos empezaron a girar hacia el mercado interno. Dicen que si van a asignar más dinero para la defensa, entonces deberían gastarlo en armas europeas y no en estadounidenses. Dicen que está bien, asignamos más dinero, pero con todo esto quien gana es el complejo militar industrial estadounidense. Y sobre este tema les voy a citar una frase bastante interesante de la publicación Político. Washington utiliza el proyecto de traslado de la producción de armas para posicionarse como un socio clave en el mercado europeo de productos de defensa, a la sombra de numerosas iniciativas de la Unión Europea. Bruselas está desempeñando un papel cada vez mayor en la financiación de la defensa, y las empresas estadounidenses están preocupadas por la situación del programa Compra Europeo, que podría limitar su acceso al mercado europeo. Así que aquí no siempre se trata de algún tipo de altruismo, no, solo negocios. Para Ucrania, esta cumbre de la OTAN puede ser realmente exitosa e, incluso diría, histórica. Volodymyr Zelensky va a la cumbre con un plan claro de ataques de largo alcance contra Rusia que deberían obligar a los rusos a sentarse a negociar. Y lo que es importante, los europeos apoyan activamente estos ataques. Ya nadie se preocupa por ese dictador calvo, Vladimir Putin, como si importara lo que él piense. No, todos dicen, súper, bombardeen Moscú, sigan haciéndolo, se ve bien, lo están haciendo muy bien. Hoy, en la apertura de la cumbre de la OTAN, el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, declaró, cito, «La guerra ha entrado en una fase en la que Ucrania también puede asestar golpes serios a Rusia. En esta cumbre de la OTAN, una vez más daremos una señal de apoyo a Ucrania. Esto será un total de 140,000 millones de euros para este y los próximos años que podremos prometer. No permitiremos que Rusia gane esta guerra de agresión y esta cumbre lo confirmará una vez más. Los europeos son conscientes de lo que deben hacer». Al mismo tiempo, el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, declaró que los líderes de la OTAN, incluido Donald Trump, apoyan el aumento de los ataques de Ucrania con drones en el interior del territorio ruso, como parte de los esfuerzos destinados a obligar a Moscú a volver a la mesa de negociaciones. Dicen, ¿eso es todo? Todo es muy justo. Si Putin no quiere negociaciones adecuadas, hay que bombardear esas cabezas de los rusos para que de alguna manera empiecen a influir en su dictador y que finalmente él vuelva a sentarse a la mesa de negociaciones. Alexander Stubb agregó que, a pesar de las preocupaciones sobre una posible escalada del conflicto, incluso con el uso de armas nucleares por parte de Rusia, la campaña militar ucraniana cambió la visión estratégica de Estados Unidos respecto a la guerra y fortaleció la posición negociadora de Kiev. Y a continuación citaré a Alexander Stubb. Todos los líderes de la OTAN entienden perfectamente por qué Ucrania hace esto. Todos creen que debemos seguir aumentando esa presión. Todos creen que debemos seguir aumentando esa presión. En lo que respecta a Ucrania, estamos en una posición bastante favorable, ya que todos, incluidos nuestros amigos estadounidenses, ven que Ucrania ahora domina en el campo de batalla. Esto ha cambiado el pensamiento estratégico incluso de aquellos que intentan actuar como mediadores en el proceso de paz. Ucrania está en una mejor posición, tanto militar como política y financieramente, que nunca antes en todo el tiempo que ha durado esta guerra. Por eso ahora estamos viendo muchos movimientos preocupantes en Rusia. Y precisamente Alexander Stubb hizo una aclaración muy importante sobre esta cumbre. Él declaró que es evidente que, por supuesto, el tema de la adhesión de Ucrania a la OTAN no se está discutiendo ahora. Ya nadie siquiera está planteando ese tema.
Dicen que mientras haya guerra definitivamente no se va a plantear y no habrá ninguna adhesión. Pero precisamente la integración de la industria de defensa de Ucrania con los socios de la OTAN es la mejor y más rápida manera de asegurarle a Ucrania un estatus cercano a la membresía y crear las condiciones más favorables para una posible adhesión en el futuro. Y el propio Alexandre Stubb recordó que antes de que su país se uniera a la OTAN en 2023, lo primero que hizo fue adoptar los estándares de la OTAN en el ámbito de armamento y, lo que es muy importante, en el complejo industrial de defensa. Y él aconseja lo mismo para Ucrania. Dice que si se hace así, entonces, en principio, la cuestión de la membresía ya será, como se dice, secundaria. Los drones ucranianos, después de los ataques a las terminales petroleras y al sector energético en Crimea, han iniciado una verdadera cacería contra la flota de tanqueros rusa. Esta noche, 8 tanqueros que se dirigían a la Crimea ocupada se incendiaron a la vez. Así lo informa el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Robert Madiar Brody. Según el comandante, la lucha por el combustible para la Crimea ocupada en el mar de Azov ya lleva varios días, pero esta noche fue en una revelación aérea. Esta operación alcanzó un nivel completamente nuevo. Esta noche, los drones ucranianos atacaron 8 petroleros con combustible, un carguero y un ferry. Es decir, un total de 10 barcos en una sola noche. Todos los petroleros atacados están bajo sanciones internacionales. Todos son parte de la llamada flota en la sombra de la Federación Rusa. Por lo tanto, son objetivos militares completamente legítimos. Son barcos con una carga de aproximadamente 7 toneladas, transportan combustible y tienen una longitud de aproximadamente 140 metros. Fueron construidos entre 2006 y 2012. Anteriormente, Madiar ya había informado sobre el ataque a los petroleros que intentaban llevar combustible a Crimea después de los ataques de drones ucranianos contra la terminal petrolera y los transbordadores en Kerch. Ahora esta caza se ha vuelto sistemática. Continuará. Editor de subtítulos: M. Loseva, E. Egorova, Boykova. Además de los ataques a la flota fantasma de Rusia durante la noche en el territorio temporalmente ocupado, en la retaguardia operativa del enemigo, se lograron atacar 58 objetivos militares. También resultó afectado el sector energético de la península ocupada. En particular, las instalaciones de suministro eléctrico y los nodos logísticos de Crimea también recibieron ataques. Los detalles sobre todas las consecuencias de este ataque aún se están aclarando, pero incluso en este momento ya es evidente que son bastante significativas.
Y terminaré este informe con una cita de ese mismo Matzar. Cita: aguantaremos, Moscú caerá, alimentaremos y reconstruiremos Crimea. Aquí dejaré puntos suspensivos. Su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este informe. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Cuídense, adiós a todos.